Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. De nuevo, la bendición de Dios en una cápsula de sabiduría. Qué bendición Amén. poderles saludar. Vamos a poner esto en las manos de nuestro Dios primeramente, dirigir una oración a nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, en el Amén. Espíritu en cuya presencia estamos. Amén. Padre Santo, gracias Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Dios bendito, porque estamos en tus manos y día a día tus misericordias están con nosotros y son nuevas cada día. Gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por este momento, gracias por la persona que ve y escucha esta cápsula de sabiduría, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando por medio de nosotros, instruyéndonos en la sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, Amén. pastora, ¿cómo se Hola, encuentra? muy bien. Qué bendición. Bueno, hoy les vamos a compartir esta cápsula y tiene por nombre ¿Qué hay detrás de una cápsula de sabiduría? Qué nombre más curioso, ¿verdad, pastor? Pero así es Dios. Dios es también curioso en la forma en que nos habla y que nos da los mensajes. Y siempre nos da el mensaje primero a nosotros para poder compartirlo con ustedes. A cada persona que graba una cápsula de sabiduría, el Señor le ha hablado con anterioridad y le ha dado, se puede decir que su punto de vista, y es donde nosotros empezamos a, ok, Señor, ¿qué es lo que nos quieres decir? Bueno, pues a nosotros nos dijo eso y se lo va a decir a usted también. ¿Qué hay detrás de una cápsula de sabiduría? ¿Qué hay? Nosotros llegamos a esta conclusión hablando los dos juntitos y decíamos, bueno, detrás de una cápsula de sabiduría hay un mensaje corto, ¿cierto? Amén. Hay un testimonio. Muchas veces nosotros como pastores pues damos nuestro testimonio vivido, testimonio que nos enseñó a nosotros y le puede enseñar también a usted. Es un compartir, tal vez no un compartir de alimento físico, pero sí un compartir de alimento espiritual, que es lo más importante para nosotros y para poder llevar todas las circunstancias y todos los acontecimientos que vamos viviendo en esta tierra. Lectura de la palabra, pues sí, también hay lectura de la palabra, hay el compartir de versículos bíblicos y, Amén. y es bonito porque es un compartir de todo. Así que si usted tiene la oportunidad de ver o escuchar o leer las cápsulas anteriores, léalas, escúchelas, no tenga usted temor a qué me está diciendo esta gente, que nosotros todos, cada uno de nosotros hemos orado y hemos pedido al Señor que cuando grabemos una cápsula de sabiduría sea un mensaje positivo, un mensaje real, un mensaje de palabra viva y eficaz para su vida y para la de nosotros. Amén. 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 Y pastor, ¿usted nos puede compartir Proverbios 2:6 o quiere Sí, decir algo antes? sí, bueno, detrás de una cápsula de sabiduría hay eso, hay sabiduría. Estas cápsulas están basadas en palabra en la Biblia, amén, donde Palabras de extraemos la Biblia. palabra de la Biblia, donde extraemos versículos y partes que nos enseñan a vivir nuestra vida en estos tiempos que estamos, amén, y donde necesitamos sabiduría para poder avanzar y salir y seguir adelante, eh, sabiendo que nuestro tiempo puede estar corto o puede estar largo, solo Dios lo sabe, pero lo más importante es compartir de la sabiduría de Jehová, que es la que enriquece, que es la que trae sanidad, que es la que trae paz, que es la que trae gozo. Y cómo la palabra nos instruye en sabiduría para evitar futuros problemas, para evitar futuras situaciones, para evitar enredos. Y cada vez que leemos un versículo, como dice la pastora, nosotros vamos aprendiendo y entendiendo sobre la sabiduría del Señor, que es para con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana, están llenas de sabiduría. Amén. Y ese es el objetivo para mí de una cápsula de sabiduría. Amén. Y vamos a leer sobre la sabiduría en Proverbios 2, y voy a leer el versículo 5 y el versículo 6. Amén. Amén. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Y no es tener temor de nuestro Dios, no es tener temor a Dios, es tener temor de hacer algo que ofenda a nuestro Dios, es tener temor de hacer cosas que ofenden a nuestro Dios. Y en las cápsulas de sabiduría hablamos de esas cosas. Amén. Dice el 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Si usted está viendo esto, si usted está escuchando esto, de la boca de Jehová viene el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Aunque para algunos el leer la Biblia es una locura. Alguien me dijo una vez, eso es un libro anticuado, eso es un libro viejo. Entonces yo me quedo pensando cómo un libro tan viejo me puede dar tantos consejos en nuestros días. Amén. Tanta bendición. ¿Por qué? Porque el evangelio para el mundo es locura. Para los que se pierden es locura, pero para los que lo reciben es bendición de Dios, es salvación. Amén. Entonces la sabiduría se la pedimos a nuestro Dios. A Él le pedimos sabiduría, a Él clamamos por sabiduría y Él nos llena de inteligencia y de conocimiento en el caminar con Dios, con Cristo Jesús, nuestras vidas en esta tierra, hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos a toparlo. Amén. Amén. Y para poder ir a toparlo y vivir con Él, como está escrito, amén, tenemos que vivir con sabiduría, con temor a Jehová todos nuestros días. Y sí, nos equivocamos, sí, a veces pecamos, nos equivocamos, y es por eso que necesitamos de la sabiduría de Jehová. Amén. Amén. Y comparto con ustedes Proverbio 16:16. Y dice así, leo para ustedes: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ahora, ¿cuántas veces nosotros mismos o ustedes o personas que conocemos tal vez han querido hacer un negocio, han querido, iniciar un proyecto, han tenido la necesidad de tomar una decisión? Son muchas cosas a las cuales, como les decía al principio, estamos expuestos en esta tierra. Pero ¿a quién es el que realmente debemos de pedir esa sabiduría? ¿Quién es el que realmente le da a usted y a mí estrategias correctas? ¿Quién es el que le da ideas correctas? ¿Quién es el que te va a apartar del mal? Yo le decía al pastor, es que la sabiduría hace que el Señor, creo que hablábamos de otro tema, pero ahorita el Señor lo trae a memoria. La sabiduría va a ser la que me va a hacer a mí entender que una puerta se cerró porque fue la voluntad de Dios, o que una puerta se abrió porque fue la voluntad de Dios. Es esa sabiduría de Dios la que nos va a poder hacer entender. Y Él siempre, siempre, siempre nos va a apartar del mal. Siempre. O sea, yo no creo que el Señor vaya a permitir que el mal llegue a nuestras vidas para nosotros volver los ojos a Él. Yo no lo creo. Él siempre nos va a apartar del mal. Nosotros somos los que por decisión propia, a veces Dios nos aparta del mal y nosotros metemos cabeza y nos metemos en ese lugar donde Él nos dijo que no nos teníamos que meter. O nos vamos por ese camino donde Él ya nos había alertado que no nos teníamos que meter. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es y el por qué debemos buscarle siempre a Él. Siempre. Lo que le funcionó a una persona puede que al otro no, pero Dios siempre nos va a dar esa solución completa. Correcto. Es que Dios conoce el futuro, Dios conoce el presente y Dios conoce el pasado completo, porque a veces nosotros conocemos del pasado unas cosas, no todas. Amén. El futuro lo sabe y lo conoce. Él sabe qué es lo que nos conviene y qué no. Y muchas veces cuando se cierra una puerta es porque Dios sabe que eso es lo correcto. Amén. O cuando o Él nos avisa y nos dice, no haga, hablando de los negocios, no haga tal negocio con tal persona. Nos lo avisa y nos lo dice, pero a veces nosotros en nuestra poco conocimiento, porque Dios conoce los corazones de todos, dice que Cristo Jesús
sabía lo que estaban pensando porque Él conoce a todas las personas y conoce los corazones de todos. Él sabía que yo no tenía que entrar en esos negocios y me dijo, no hagan negocio con esa persona. Pero yo dije, ay, ¿cómo se le ocurre? No, yo creo que están equivocados, no me va a ir mal. Y entré en un negocio y el cual a lo último terminé mal, terminé perdiendo dinero, terminé enojado con la persona, molesto, hasta que deseando que le fuera mal por todo el mal que me había hecho. Perdiendo la paz, resintiéndose con Dios, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué la otra? Y Dios ya lo había avisado. Entonces, esa sabiduría que viene de Dios, Dios a veces nos habla, nos dice las cosas, pero por no tener sabiduría, por no aprender a escuchar la voz de Dios, que no viene de afuera, que viene del corazón a sus oídos, a su mente. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nos habla. Entonces, por no aprender a escucharlo, nos metemos en enredos, pero no por falta de sabiduría, porque de Dios viene, y sí por falta de sabiduría, por no aprender a entenderla y escudriñarla. Amén. Entonces, Pastor, yo esto lo veo así. Una persona habla un idioma, o bueno, hay algunos que son más multifacéticos y hablan 3, 4 idiomas, ¿verdad? Entonces, otra persona que habla en ese idioma va a venir y le va a hablar y la persona va a entender. ¿Correcto? Si usted habla alemán, usted se va a encontrar una persona que le habla alemán y usted le va a entender perfectamente. Yo puedo estar a la par suya y yo no le voy a entender a esa persona. Así es la sabiduría de Dios. Si nosotros estamos metidos de cabeza con Él, si nosotros leemos la palabra, si escuchamos palabras, si tratamos de vivir esa palabra, vamos a entender cuando Dios nos habla. Pero si estamos salidos de todo eso, no vamos a entender. Y salidos no estoy diciendo solo con ir y congregarnos y esto y lo otro, vamos a estar adentro, no. Usted y yo tenemos responsabilidades. ¿Cuáles son? Nos tenemos que congregar, tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar palabra y tenemos que tratar de vivir la palabra, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, el Señor nos va a hablar en ese idioma y vamos a comprenderle. Pero si no, nos puede decir 50 veces, por ahí no, y no vamos a entender porque no hablamos ese idioma. Amén. No solamente es leer la palabra, escudriñarla. Yo pienso que también es orar, es buscarle de su presencia, es orar para aprender a escuchar su voz. Amén. Para entender muchas cosas que para entender el idioma de Dios. En lo carnal a veces nos cuesta. Y no es que Dios no esté interesado en lo material, a Dios le interesa todo lo que a usted le interesa. Amén. A Dios le interesa que le vaya bien en el trabajo, a Dios le interesa que le vaya bien en su hogar, en su familia, a Dios le interesa que le vaya bien en sus negocios, a Dios le interesa que le vaya bien en sus estudios, en todo lo que hagas, a Él le interesa, porque Él quiere bendecir a sus hijos. Yo siempre doy este ejemplo: si a Dios no le hubiera interesado que al hombre le fuera bien, hubiera puesto a Adán y a Eva en medio del desierto y van a ver cómo se la juegan. Pero Él fue haciendo todo. Y cuando ya lo tenía listo, los puso en el huerto del Edén, donde no le faltaba nada y estaba su presencia con ellos. Entonces Dios siempre quiere bendecirnos, pero somos nosotros los que a veces, por falta de conocimiento en el Señor, por falta de escudriñar y vivir más metidos en Él, no lo entendemos. Y esto no quiere decir que usted sea una persona totalmente diferente, que usted sea una persona que no pueda vivir en este mundo. Cristo Jesús dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Amén. No significa que, como me ha dicho alguien, es que ustedes viven en otro planeta. No, vivimos en el mismo planeta, vivimos en el mismo lugar, comemos los mismos alimentos, vamos a las mismas playas, al mismo río, vamos a lugares de trabajo similares o iguales. Amén. Trabajamos en conjunto. Nada más que Cristo Jesús es nuestro guía y nuestro ayudador. Amén. La palabra sabiduría tiene dos significados. Número 1, conjunto de conocimientos amplios
y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Era lo que les compartíamos ahora de las cápsulas de sabiduría, ¿correcto? Y el número 2 es facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. O sea que cuando somos imprudentes estamos siendo faltos de sabiduría. Amén. Y por último les vamos a compartir Santiago 5 y 6. 1, 5 y 6. Amén. Santiago 1, 5 y 6. Amén. Amén. Dice así en el capítulo 1, en el versículo 5 de Santiago: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte o en otra. O sea, yo no sé usted, pero yo todos los días digo: Señor, te pido tu gracia, te pido tu favor, te pido tu sabiduría, porque creo que soy el más necesitado de sabiduría. Necesito su sabiduría, como leíamos antes, necesito su ciencia, su inteligencia para vivir en este país, en este planeta, en este mundo, hasta los días que a Dios le plazca darme. Amén. Amén. Así que hoy lo invitamos a que usted no deje pasar ni una sola cápsula de sabiduría, porque realmente son cápsulas que traen un mensaje real, positivo, un testimonio, palabra viva, de la cual todos nos podemos llenar. Amén. Amén. Donde aprendemos cosas que tal vez que pensamos que estábamos haciendo cosas que tal vez pensamos que eran bien, pero esto está mal. Y ahí hemos aprendido en estas cápsulas de sabiduría. Hemos aprendido. Amén. Venimos aprendiendo. Amén. Así es. Gracias, Padre Celestial. Gracias por compartir esta palabra con nosotros, por compartirla con tu pueblo, Señor, y que en nuestra vida todos los días estemos recibiendo de esta sabiduría, estemos sedientos de sabiduría y busquemos la sabiduría en tu palabra, Padre Celestial, y el querer como el hacer, Padre Celestial, que no solo queramos, sino que también hagamos, que seamos un testimonio vivo en todos los lugares donde andemos, por donde andemos, Señor. Y gracias porque nos apartas del mal, Papito Santo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. No se pierda ni una cápsula de sabiduría.